Hola hermanas, las saludo con la paz del Señor, nuevamente en un video más para compartir de la palabra de Dios en este mes que estamos hablando sobre las promesas que Dios nos ha entregado. Me toca hablar de hace misericordia millares y quiero empezar a que leamos en Éxodos 20, que es donde aparece por primera vez. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y comparaba y veía este versito que lo escuchamos todos los sábados en los templos, y dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él es misericordioso, tenemos un Padre bueno, un Padre bondadoso y misericordioso, pero dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Me gustaba mucho esa aclaración, podemos decir, que hace nuestro Padre Celestial, que siempre Él pide que podamos estar en obediencia a Él. Entonces, desde un principio Él va dejando claro lo que quiere para nuestras vidas y lo que quiere que hagamos en su obra. Y yo puse: misericordia, cualidad de Dios. Es compadecerse de los sufrimientos ajenos, ponerse en el lugar. Dice otro: ¿cómo nos damos cuenta que una persona es misericordiosa o Dios es misericordioso? Cuando es amable, perdonador. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos perdona. Y así nos quiere a nosotros también, como así fue Él para con nosotros, que nosotros seamos con los demás, que seamos perdonador, amables. Dice: es un trato compasivo sin haber tenido o obtenido mérito. Y encontraba un versito en Tito, que lo vamos a leer. En Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras, dice. Y acá decía: un trato compasivo sin haber obtenido un mérito. Dios nos envió a su Hijo Jesús, y Él se puso de nuestro lado, digamos, se puso en el lugar nuestro y sufrió, todas conocemos, sufrió por nuestros pecados para que Dios pueda obrar en nosotras. Dice: Dios es misericordioso, nos perdona, nos conoce, nos ayuda a volver a Él. Aquella que está alejada en esta hora, o nosotras mismas, muchas veces nos alejamos de Dios. Nos alejamos porque no oramos como debíamos, no ayunamos, sino que esperamos que nos pase algo para poder llegarnos a Dios. Y acá dice: nos ayuda a volver a Él. Dios nos ayude siempre a que cuando estemos un poco descarriadas, como se dice, poder volver a Él, para que Él pueda obrar en nosotras. También puse otro punto que puse: no solo el perdón de pecados es ser misericordioso, sino que todas las bendiciones que obtenemos son misericordias. Cuando Dios escucha y responde nuestras oraciones, cuando somos sanados, en este tiempo, en este mes, podemos decir, hemos sido testigos de que Dios ha escuchado nuestras oraciones, que Dios responde a nuestros llamados, que Dios ha sanado tantos niños en nuestro pueblo con dificultades, internados, y Dios ha respondido a nuestras oraciones. Por eso dice acá
No solo el perdón de pecados, con el perdón de pecados podemos comprobar esta gran promesa, que hace misericordia millares era la promesa. Sigue haciendo misericordia. Pasan los años y Él sigue haciendo misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dios nos ayuda a nunca apartarnos de esto, de Dios. Nunca nos apartemos de Dios, porque si nos apartamos de Dios, Él no va a hacer misericordia con nosotros. También quiero dejar un mensaje en Mateos 5:7. Dice: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Si nosotros actuamos como Dios actúa con nosotros en nuestra vida, vamos a poder tener el favor de Dios. Si actuamos como Jesús, que fue nuestro gran ejemplo, como actuó en la tierra, vamos a tener el favor de Dios. Y Él va a ser, dice, compasión. Él va a ser compasivo con nosotros. Si nosotros somos compasivos con aquellos que vemos, que podemos sentir, aquellos que están al lado nuestro. Para finalizar, quiero dejar un mensaje en Lucas 10, 25, si lo leo se va a hacer muy largo, es sobre el buen samaritano. Y dice, todos conocemos un poco la historia, dice que iba un hombre por el camino y lo agarraron malhechores y lo dejaron tendido en el camino. Y dice que muchos pasaron por al lado de él y hicieron la vista gorda, podemos decir, no lo ayudaron. Y acá dice el 33, sí lo voy a leer, y dice: pero un samaritano que iba camino vino y se acercó a él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en sus cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este buen samaritano tuvo compasión por aquel que estaba sufriendo. Dios nos ayude en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles, que podamos ser compasivos, que podamos ser misericordiosos con aquel que está sufriendo, con aquel que está en alguna dificultad. Dios nos ayuda a poder ser compasivos, como dice acá. Se movió a misericordia. ¿Quién hace que nos movamos a misericordia? Dios, pero debemos dejarlo actuar. ¿Quién fue nuestro gran samaritano? También lo pensaba. Jesús fue nuestro buen samaritano, porque Él vendó nuestras heridas, sanó nuestros dolores y pudo restaurar nuestra vida. Entonces Dios nos ayude, así como Jesús fue nuestro buen samaritano, nosotros poder ser esas personas misericordiosas que Dios necesita para su pueblo, para que podamos ser ayuda a aquellos que necesitan un poco más de Dios. También ponían: sigamos el ejemplo de Jesús. Dejemos nuestra arrogancia y busquemos ser cada día más compasivos, más respetuosos, más perdonadores, más amables y más pacientes. Dios nos ayude a poder ser esto que Jesús nos dejó como ejemplo: ser compasivos, perdonadores, pacientes con aquel que está triste, con aquel que le cuesta un poco más. Dios nos ayude a ser pacientes. Bueno, que puedan tener un hermoso día y que podamos siempre escuchar de su palabra y poder ponerla por obra. Dios las bendiga.